Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio titulado Veas lo que veas y oigas lo que oigas, no tengas miedo. Dios prometió guardarnos. El Salmo 91 es probablemente uno de los pasajes más relevantes de toda la Biblia, conocido además de memoria por gran cantidad de cristianos. No obstante, a pesar de su enorme familiaridad, desafortunadamente suele estar acompañado de interpretaciones erróneas que impiden que pueda tomarse el verdadero significado que tiene. Por ejemplo, es común en los hogares, empresas y escuelas de hoy en día encontrar una Biblia abierta en el Salmo 91 como protección o amuleto. Pero, a pesar de esto, surge la pregunta: ¿cómo entender e interpretar el Salmo 91? Ya que más que una oración o un cántico, es un salmo profético y apocalíptico, que nos narra los acontecimientos que se estarán dando durante la tribulación de 10 días que se dará antes del arrebatamiento de la iglesia. Y aparte de esto, el Salmo 91 nos muestra la protección de Dios a su pueblo frente a estos eventos finales. Vamos a analizar en detalle este precioso salmo, el cual nos inspira confianza y fe en Dios en medio de la prueba que se avecina. Con 16 versículos, el Salmo 91 es el segundo salmo más conocido en la actualidad, luego del Salmo 23. Es un salmo que, según la tradición judía, fue escrito por Moisés el día que completó la construcción del tabernáculo en el desierto. La temática de este salmo es la protección y rescate de Dios en medio del peligro. Empecemos por analizar los primeros pasajes. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Lo primero que debemos de respondernos es: ¿quiénes son los que habitan al abrigo del Altísimo? Porque para ellos son las promesas que dice el Salmo. Y la respuesta es: son todos los que se han apartado y arrepentido del pecado. Dios nos dice que solo habrá protección para aquellos que moran bajo el abrigo del Altísimo. Y por eso, antes que inicie toda la tribulación mundial, Dios enviará su lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, cuando sea abierto el primer sello del Apocalipsis. En ese instante, Dios hace un llamado a las personas para que se acerquen a Él, porque solo Él puede cuidarnos en medio de la prueba. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El Salmo nos revela algo muy importante. Número 1. Dios nos habla que en esos días habrán seres que estarán cazando literalmente a las personas. Esos seres son los ángeles caídos, que vendrán a la tierra durante los 3 días de oscuridad. Ellos estarán buscando a quien abducir y devorar, tal como lo dice la profecía de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, el cazador, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, podemos ver la conexión que existe entre el Salmo 91 y los 3 días de oscuridad, por los cuales todo el mundo, junto con los cristianos, pasaremos. Recuerden que estos 3 días de oscuridad son la señal del Hijo del Hombre, la señal de Jonás, que habla Mateo capítulo 24, versículo 30. Señal que se dará justo antes que venga Jesús en las nubes, en el arrebatamiento de la iglesia. La otra parte de este versículo habla de la pestilencia que estará rondando en el mundo en esos días. Varias enfermedades que serán muy letales, tal como lo dijo el Señor Jesús en Mateo 24:7. Y habrán pestes.
las cuales se darán cuando sea abierto el cuarto sello del Apocalipsis. Pero en medio de todo esto, Dios promete librarnos del lazo del cazador y de la pestilencia destructora. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí Dios sigue hablando de la protección que dará a sus hijos en medio de la tribulación mundial que se estará viviendo en ese tiempo. Verso 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí el Salmo nos revela otros detalles de los eventos del principio de dolores. Nos habla del terror nocturno, lo que se vivirá cuando inicien los 3 días de oscuridad. También nos revela que luego que terminen dichos días, las saetas, las flechas que actualmente son los misiles y el arsenal nuclear, se estarán utilizando en el mundo. Pero justo momentos antes que caigan sobre la tierra, Jesús nos rescatará en el arrebatamiento de la iglesia. Por eso el Salmo nos anima a no temerle a esas saetas que estarán volando en esos días. De la misma forma, la pestilencia se desatará como nunca en la historia. Esto traerá muchas muertes en el mundo, el cuarto sello del Apocalipsis. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Este versículo nos habla de una gran realidad que se estará viviendo en esos días. La gran mortandad que se dará durante los 10 días de tribulación mundial, a causa del principio de dolores, la guerra, el hambre, los huracanes, tornados y sobre todo la pestilencia. Estos eventos harán que caigan literalmente cientos de personas muertas a nuestro lado. Así lo dice el Salmo, que nuestros ojos verán lo que les estará pasando a los impíos. Pero Dios prometió que en medio de esa situación nada nos tocará, siempre y cuando estemos morando bajo el abrigo del Altísimo. Verso 9. Porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Versículo que nos sigue hablando de la protección divina para aquellos que han puesto su esperanza y confianza en Dios. Ningún mal tocará nuestra vida en esos días. No hay que perder la fe en Dios en ese tiempo, ya que como lo relata el Salmo, serán días muy difíciles en los cuales mucha gente sentirá desfallecer por las cosas que sobrevendrán. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos se llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Dios nos promete que durante ese tiempo de tribulación, sus ángeles nos protegerán y guardarán nuestras vidas de todos estos ángeles caídos y de los acontecimientos que se estén desarrollando en el mundo. Recordemos lo que dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La protección de Dios se dará solo para aquellos que le teman. Verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En estos versículos podemos entender lo siguiente. Número 1. Dios librará de la angustia y tribulación mundial a las personas que lo amen con un corazón sincero. Y es que recordemos que el primer gran mandamiento es ese, el amar a Dios sobre todas las cosas. Dios promete estar con su pueblo mientras pasan los eventos del principio de dolores y llega el rescate. Número 2. Luego el Salmo nos revela el precioso evento del arrebatamiento, el cual está oculto en el versículo 15 en adelante.
Versión Biblia de las Américas. Lo rescataré y lo honraré. La versión Reina Valera dice algo parecido. Lo libraré y lo glorificaré. Ese rescate es la venida de Cristo en las nubes para evacuar a su pueblo de este mundo atribulado. Esa evacuación se dará después de la tribulación de aquellos días que dice Mateo 24:29 y justo instantes antes de la caída del día de la ira del Señor, las 4 primeras trompetas del Apocalipsis. Y es que cuando sea el arrebatamiento, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Jesús nos dará un cuerpo glorificado, así como dice el Salmo: lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces podemos ver que el Salmo 91 nos muestra de forma textual todos los eventos que se estarán dando en la tierra durante el principio de dolores. La apertura de los sellos 2, 3, 4 y 6 del Apocalipsis. El terror nocturno, los 3 días de oscuridad. Las flechas, las saetas, que es el arsenal nuclear. Los cazadores, que son los ángeles caídos. La pestilencia, la mortandad, etc. También nos dice este salmo que en medio de esa angustia Dios nos rescatará en el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor Jesús envía a sus ángeles a recogernos de este mundo que estará en ese momento convulsionado. Nuestros ojos verán cosas terribles, nuestros oídos oirán el clamor y angustia de muchas personas, pero en medio de esa tormenta debemos de estar agarrados de Dios. Por eso es muy importante que ahora que hay tiempo nos acerquemos a Dios, porque serán días muy complicados los que se vienen, y si no estamos preparados para ese tiempo, muy fácilmente se podría desfallecer y hasta apostatar de la fe. Por eso es mi insistencia: amemos a Dios, porque el tiempo se acaba y el fin está muy cerca. Busquemos su protección, porque los que no estén bajo el abrigo del Altísimo vivirán días muy dolorosos. Y aparte del Salmo 91, existe otro salmo que nos narra los acontecimientos que se estarán dando en el mundo durante esos pocos días de tribulación y principio de dolores. Miremos los primeros versículos del Salmo apocalíptico número 46. Versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Este salmo nos habla desde otra perspectiva acerca de los eventos del fin. El salmo inicia con el clamor del pueblo cristiano diciendo: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta es la voz de los hijos de Dios orando en medio de la tribulación mundial, en donde, como dice el verso 2, los cristianos de ese momento no tendrán miedo por las cosas que estarán pasando. Durante esos días se verán grandes movimientos de tierra y de agua que estarán afectando al mundo. Los que no estén con Cristo temblarán por todo esto que estará pasando. Así lo dice Lucas capítulo 21 versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Además de esto, el versículo 5 del Salmo 46 nos revela sorprendentemente el momento en el cual el Señor Jesús vendrá a rescatar a su pueblo, en el arrebatamiento. El Salmo dice que al clarear la mañana, al salir el sol en la tierra de Israel, será el momento en que Cristo ayudará a su pueblo. Justo cuando terminen los 3 días de oscuridad, vendrán los ángeles de Dios a recoger a los elegidos. Algo parecido a lo que pasó con Lot en Sodoma y Gomorra. Génesis 19:15, versión Biblia de las Américas.
Y al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot, es decir, lo apresuraban, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. La ira de Dios que iba a caer, y los ángeles apresuraban a Lot que evacuara rápido la ciudad. Mas él titubeaba. Entonces los 2 hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. De la misma forma que lo dice este relato, así será aquel día de la evacuación del pueblo de Dios. Será en el último instante, al amanecer, cuando salga el sol en la tierra de Israel, justo minutos antes de que caiga la ira de Dios sobre la tierra. Querido amigo y hermano, Dios quiere protegerte en medio de la tribulación mundial que está a punto de iniciar. Y para ello es necesario pedirle perdón a Dios por todos los pecados, amarlo con toda tu alma, mente y corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo, porque no hay mayor mandamiento que estos 2. Solo a través del amor a Dios y el amor hacia el prójimo podremos ser guardados en medio de la tribulación del principio de dolores y ser también librados de la ira del Cordero, el día de la ira del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por estar aquí.